La situación en la región se agrava con el enfrentamiento del ejército chino con las fuerzas japonesas y surcoreanas. El gran enfrentamiento sucede cuando los ejércitos de United States y la NATO llegan a la escena, aumentando la situación. La disputa entre estos países poderosos rápidamente se transforma en un gran despliegue de fuerza militar. Buques militares se mueven en posiciones clave, mientras los aviones surcan los cielos dispuestos a participar en peleas de perros y bombardeos. La infantería y los vehículos blindados se preparan para enfrentamientos enemigos en el terreno. El mundo ve horrorizado la continua batalla y se pregunta cuál será el resultado de este gran enfrentamiento militar. La comunidad internacional pide moderación y diplomacia, temiendo las consecuencias de una guerra a gran escala entre estas potencias mundiales. En casa de cada país, mientras tanto, el público reacciona con temor, enojo y resolución. Hay marchas pro y antiguerra en ciudades clave a nivel global, mientras la gente se enfrenta a la realidad de este conflicto sin precedentes y a las posibles consecuencias que podría tener en sus vidas y en el mundo en general. Expertos militares opinan de las estrategias y tácticas de ambos lados en la situación actual. Destacan la tecnología y el armamento avanzados que se utilizan en el conflicto, subrayando el inmenso poder de obstrucción de que disponen las naciones implicadas. ¿Quieres ver más? Mira todos los episodios de nuestras series en nuestro sitio web. Empieza hoy mismo y explora el potencial de la próxima guerra mundial. Mientras aumenta el conflicto entre European Union, NATO, Japón y Corea del Sur versus China, la situación en Taiwán empeora. Resulta dolorosamente claro que el territorio taiwanés, crítico y grandes franjas de infraestructura han sido invadidos por el ejército chino. Taiwán sufre las consecuencias de esta ocupación. En la guerra de su propio país, soportando horrores en una nación convertida en campo de batalla. Personas buscan refugio en campamentos improvisados, tratando de protegerse y a sus seres queridos de la creciente violencia. A pesar de las probabilidades, el ejército taiwanés sigue luchando contra la invasión china, intentando recuperar su patria, utilizando ataques guerrilleros y tácticas de ataque y fuga. La comunidad internacional admira los esfuerzos, pero también está preocupada. Prolongar el conflicto podría aumentar el sufrimiento del pueblo en Taiwán. Avanza el ejército chino, trabajan para establecer un punto de apoyo y consolidar el control sobre el territorio capturado. Aseguramos las infraestructuras clave como puentes, aeropuertos y redes de comunicación, desplegar tropas en lugares estratégicos de la isla para mejorar su presencia. United States, la NATO, Japón y Corea del Sur reconocen la grave situación de Taiwán y se ven obligados a reevaluar su estrategia en la región. Líderes militares y políticos se reunieron para considerar opciones sobre Taiwán y manejar un conflicto más amplio. Conforme el mundo ve la tragedia en Taiwán, aumenta la necesidad de encontrar una solución urgente a la crisis. United States y la NATO lideran esfuerzos internacionales para resolver el conflicto de manera pacífica a través de negociaciones diplomáticas. Ante las tensiones y lo que está en juego, queda por ver si la diplomacia puede conseguir evitar un nuevo desastre. A medida que se intensifica el conflicto entre China y la alianza de United States, la NATO, Japón y Corea del Sur, medios y noticias revelaron que el orden mundial estándar se deshace. Ante la dura realidad de un mundo al borde del caos, la comunidad mundial incrementa la seguridad militar en sus fronteras territoriales e individuales. Países antes aliados ahora se miran con recelo y se preparan para defender sus fronteras de posibles amenazas.
Naciones que antes habían disfrutado de paz y cooperación se encuentran atrapadas en un ciclo de miedo y desconfianza. En medio de este nuevo orden mundial, los países más pequeños, especialmente los situados cerca del epicentro del conflicto, se sienten vulnerables y expuestos. Temerosos de ser el siguiente blanco en una creciente confrontación mundial, se apresuran a fortalecer sus defensas. La percepción pública de la crisis ahora se ve afectada por información de varios medios de comunicación, redes sociales repletas de opiniones, teorías y desinformación, aumentando el pánico y la incertidumbre. Ante las inquietudes de la comunidad global, las Naciones Unidas convocan una cumbre de emergencia reuniendo a líderes de todo el mundo en un intento de abordar la situación y restablecer una sensación de estabilidad. Las tensiones entre los actores del conflicto crean escepticismo, dificultando que la ONU medie en una solución diplomática. En medio de la crisis, la vida cotidiana se impregna de inquietud y aprensión en todo el mundo. Personas temen por su futuro al ver una disminución en la cooperación internacional y un aumento del nacionalismo. La economía internacional muestra tensión mientras el mundo afronta la realidad del nuevo orden mundial. Los conflictos comerciales y sanciones interrumpen bienes y servicios, generando recesiones e incertidumbre. El mundo se encuentra ahora en una encrucijada ante la difícil tarea de navegar por este nuevo e incierto panorama. A medida que las tensiones siguen aumentando, las consecuencias del conflicto y la desintegración del orden mundial reverberan por todo el planeta, preparando la historia para futuras generaciones. Mantente informado de los últimos episodios de la Tercera Guerra Mundial. Suscríbete y activa las notificaciones ahora. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de nuestros lanzamientos más recientes. Hablamos de Instagram, Facebook y Twitter. Lo que quieras, estamos ahí. Gracias por ver nuestro canal. Hay mucho más de dónde vino eso. Visita nuestro sitio web para acceder a toda nuestra biblioteca de multimedia de hoy usando el enlace URL de la descripción. ¿Conoces la Segunda Guerra Mundial? ¿Última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial? Escribe tu respuesta en la sección de comentarios de YouTube. Atiende la respuesta correcta. La respuesta es Batalla de Okinawa. Mientras prosigue la batalla en Taiwán y las regiones circundantes, el ejército chino se encuentra en una situación precaria, enfrentándose a las fuerzas de United States, la NATO, Japón y Corea del Sur. El ejército chino, antaño aparentemente invencible, empieza a perder terreno. La superior coordinación tecnológica y la destreza táctica de la coalición internacional demostraron ser un desafío formidable para el ejército chino. China enfrenta presión para reconsiderar sus acciones y objetivos en Taiwán y en la región a medida que la marea cambia. Ante la evolución precisa del terreno, los líderes chinos deben tomar decisiones complicadas. La derrota acecha a la nación y las consecuencias de un conflicto prolongado son cada vez más evidentes para el gobierno chino y su pueblo. Informe de campaña militar incierta en China afecta el ánimo del ejército chino.
Los soldados y los oficiales se cuestionan los objetivos y las motivaciones de su misión, y el coste humano del conflicto resulta imposible de ignorar. Mientras tanto, países cambian su postura ante el conflicto mientras la comunidad internacional vigila de cerca. Naciones que apoyaron a China se enfrentan a las ramificaciones mundiales de una guerra prolongada y destructiva. Los militares chinos aún oponen feroz resistencia a pesar de dificultades. Siguen produciéndose enfrentamientos y batallas en las regiones disputadas, y ambas partes sufren pérdidas significativas. Mientras el conflicto sigue desarrollándose, la situación sigue siendo incierta y fluida. Al alterar el balance de poder, la comunidad global aguarda ansiosa el resultado. Resolver este conflicto puede afectar significativamente el orden mundial y la estabilidad global. Los militares chinos se retiraron repentinamente de Taiwán bajo presión. Los observadores internacionales sienten alivio, pero se ha descubierto que la retirada puede ser temporal. Los satélites militares de United States detectan algo alarmante justo cuando hay esperanza de una solución pacífica. Submarino sigiloso cerca de la costa del sudeste asiático. Descubrir esta amenaza ha causado conmoción en la comunidad internacional. Analistas y expertos militares buscan determinar el objetivo de los submarinos y si representan una amenaza para la región o más allá. A pesar de la retirada de las fuerzas chinas de Taiwán, está claro que la situación sigue siendo volátil e impredecible. United States, la NATO, Japón y Corea del Sur deben enfrentar nuevos retos del submarino furtivo mientras vigilan su conflicto con China. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué pasará después? Ante la incertidumbre mundial, la tensión aumenta y se cierne la posibilidad de una nueva escalada. Con el descubrimiento del submarino furtivo, es evidente que la crisis está lejos de haber terminado. La compleja partida geopolítica se desarrolla con consecuencias potencialmente nefastas para todos los implicados. Las agencias de inteligencia buscan el origen y las intenciones del submarino furtivo que oculta una horrible verdad. El submarino forma parte del arsenal militar chino. El submarino lanza un misil nuclear hacia Taipei sin aviso, la capital de Taiwán. Este descarado acto de agresión deja al mundo en estado de shock e incredulidad. En unos instantes, la frágil paz que se había establecido comienza a desmoronarse. El mundo está en riesgo de un conflicto catastrófico con millones de vidas en peligro. Ante posible impacto de misil, comunidad internacional se prepara para lo impredecible. La devastación potencial de un ataque nuclear y la consiguiente escalada del conflicto entre China, United States y la NATO. ¿Quieres ver más? Mira todas las partes de nuestras series en nuestra página web. Explora el potencial de la próxima guerra mundial hoy. Utiliza AI avanzada para crear vídeo y generar copias de alta calidad. Además, disfruta de servicios autónomos, alojamiento de primera clase y máxima protección de privacidad en línea. No te pierdas los descuentos y promociones exclusivos. Inscríbete hoy en los enlaces de la descripción. Tu viaje hacia la creación de contenidos atractivos comienza ahora.